Muy buenas tardes, un placer para mí hoy estar aquí en el espacio de María Delirio TV, a quien agradezco profundamente que me haya cedido para poder hacer este programa especial de nuestra identidad, el Taragüí de Liberá. Vamos a recorrer una localidad emblemática, donde confluyen en un solo lugar historia, cultura, idiosincrasia, tradición y nuestra música. Estamos hablando de Mburucuyá, mi pueblo natal y el pueblo natal de mi padre. En este primer bloque vamos a iniciar el recorrido transitando un poquito la historia de este pueblo, recorriendo su plaza 25 de Mayo, su iglesia de San Antonio de Padua, su plaza Mitre de ayer tan arbolada, y vamos a mirar y repasar la historia de dos lugares que fueron icónicos en la historia de la vida de mi propio padre, de Salvador Miqueri, el lucero cantor, que fueron la Escuela 81, donde él ejerció como maestro, y mi madre, Irma Morat, también, y la Escuela Jorge Newbery, Escuela de Comercio, que mi padre fue uno de los integrantes del consejo fundador. Así que vamos a este primer bloque y miramos juntos a Mburucuyá. Y voy entrando a mi pueblo, el que me vio nacer, tierra donde mi padre transitó sus 86 años de vida. Y debo primero ir a visitarlo, pedirle su venia y su luz, para recorrer sus calles, contar la historia, cultura e idiosincrasia. Y así me voy encontrando con la gruta de la Virgen de Itatí al finalizar el paseo que lleva el nombre de Salvador Miqueri. Y me adentro por sus calles y no puedo siquiera pensar en no quedarme en su iglesia, la del santo patrono, San Antonio de Padua, pidiendo su bendición y relatando su historia y la devoción de sus fieles. Estamos acá en la iglesia de San Antonio de Padua, santo patrono de Mburucuyá, de todos los mburucuyanos. Justamente estamos en una imagen de Jesucristo que data de los años 1600, con la señora María Ofelia Aromí, que nos va a contar un poquito a quién pertenecía esta imagen. Bueno, desde mis más tiernos recuerdos de mi infancia, esta imagen de Jesús data, como dijo Marcela, del siglo XVI. Siempre se dijo en una familia que fue hecha por los jesuitas, rescatada por, no sé de qué forma, por la familia Gómez. Después perteneció a una heredera de los Gómez, casado con un torrado, y fue ahí en esa época donde yo lo conocí. Está hecho de arcilla, ya fue en varias oportunidades restaurado. Y bueno, nosotros en nuestra época, en nuestra infancia, cuando nos íbamos a la novena, en la casa de los Torrados, lo conocíamos con el nombre de Tata Amo, que quiere decir Padre Dios. Y con esta imagen seguimos recorriendo la iglesia de San Antonio de Padua. Y quería que me cuentes un poquito, esta iglesia es la nueva iglesia, entre comillas, ¿verdad? Porque hay una iglesia anterior, la capilla Claro, anterior. había una capilla anterior que más o menos se terminó allá por el año 1768, que decían que era de madera, y a partir de la terminación de esa capilla, Mburucuyá pasó a ser viceparroquia. Porque entonces dependíamos tanto de Saladas como de Cacatí.
A partir de la construcción de esa pasamos a hacer como antes se le denominaba Pago, o si no simplemente el poblado en Burucuyá, que ya se lo nombra desde allá, desde el año 1600 y pico, los historiadores de esa época. Y después se construye la nueva iglesia, que yo me supongo que ya es esta, porque antes acá en el patio había una capilla también, que no sé si sería la original. Y bueno, y esto se termina en el año 1832, 31, 32. Claro, justo más o menos. declaran... Bueno, y a partir de ahí, claro, en el 32 se le declara como departamento la independencia. En aquel entonces no se le decía de departamento, sino curato. Eso quería decir de que ya estaba independizado. Exactamente. Y bueno, con el gobierno de Pedro Ferrer se hizo la delimitación. Y así nos separamos de Salada por un lado y de General Paz por el otro, y fuimos. Y se cree que este San Antonio es el original de la hija de José Maidana, que se supone todo, porque no existe papeles que digan, no existe documentación. Se cree que él tenía una hija que cumplía año el 13 de junio y que le hacía grandes fiestas en honor a San Antonio. Y bueno, y de ahí nace como patrono de nuestro pueblo. En realidad es muy milagroso. Y en sus fiestas patronales viene gente de todo el país, podríamos decir, hijos de Burucuyá que están alejados del terruño, y bueno, y también gente que no es de acá, ¿no? Y con una fe increíble, que lo quieren tocar, lo quieren, por eso está así resguardado. Y ahí no se va a ver, pero debajo de la puerta del vidrio sale una cinta, que es donde la gente que quiere tocar, que viene afuera y lo quiere tocar, se prende de la cinta. Como para poder estar cerca. Para poder estar cerca de él. Por el año 2000, no sabría decirte exactamente la fecha, habrá sido por allá en el 99, vinieron las reliquias de San Antonio. A raíz de que gente de Italia andaba recorriendo el mundo con las reliquias de San Antonio, cuando llegaron a Burucuyá vieron una fe tan popular, una fe tan arraigada, fue realmente un día de fiesta. Entonces ellos, que eran italianos, venían, dice que en todo lo que recorrieron nunca vieron lo que se vio acá en Burucuyá en cuanto a fe. Entonces prometieron que iban a conseguir un pedacito de las reliquias de San Antonio y trajeron, no sé si a los cuánto tiempo después trajeron las reliquias, que son las que hoy están guardadas bajo llave, pero se las puede ver a través de los vidrios. Y bueno, eso sale para el 13 de junio, para las novenas, para días muy especiales. Claro, estar en la fiesta del 13 de junio y ver gente toda vestida, ¿no? De gaucho, por decirlo, con la faja de plata acá, apostando a la taba, apostando al bolo, era como que trabajaban todo el año para esa fiesta. Para esa fiesta. Y hasta ahora, por ejemplo, hay gente de Buenos Aires que te dicen que ellos ahorran todo el año para venir el 13 de junio a tanto pasar. La festividad religiosa como a la otra, pues sí, ¿no? Pues, vos sabés que es el santo de los casamenteros, porque en la época de él, el que debía plata y no pagaba su deuda, iba a la cárcel. Entonces él ayudaba a las mujeres que quedaban solas sin su marido, porque sus maridos estaban presos, y bueno, y de ahí comenzó él como ayudando a las parejas, y ahí quedó como el santo casamentero, así una cosa sin ser escrito por la historia. Algo sí, pues sí. Pero quedó así. Mira, te cuento que a mí en lo personal San Antonio me hizo un milagro
muy grande. Después también es el santo de las cosas perdidas. Sí, sí. Bueno, siempre hay que invocar. A invocar a San Antonio cuando se te pierde algo. Agradecida, sí. María Ofelia, de que no, al contrario. Nos hayas compartido un poco la historia de este santo tan querido por todos nosotros y tan milagroso. Tan milagroso y sobre todo, bueno, tenerlo acá solas, le agradecemos mucho también a Leyes que nos abrió desde acá con toda paciencia las puertas de la iglesia para poder estar en la intimidad con él. Gracias, María Ofelia. Al contrario, mami, al contrario, un gusto. Bordeando la plaza 25 de Mayo, llena de recuerdos, voy mirando las casas antiguas con galerías y empiezo a recordar la gente que hoy no está y aquella que sí y me saluda cariñosamente con la amabilidad que solo en mi pueblo se puede encontrar. Estamos aquí en la emblemática Plaza 25 de Mayo, en la que el brigadier Pedro Ferré, gobernador en el siglo XIX, en el año 1832, declara a Mburucuyá parroquia, que es el equivalente a departamento. Es una plaza histórica. Esta plaza en sus inicios se llamaba Plaza Principal, la Plaza Mayor, porque eran nombres que los españoles colocaban en su tiempo y quedó como herencia en nuestro lugar llamarle la Plaza Mayor. ¿Por qué la Plaza Mayor? Porque para que un pueblo pueda lograr su independencia, tenía que tener dos cosas fundamentales: la construcción de la parroquia y la Plaza Mayor. Es una característica netamente española. Eso los españoles siempre nacían de esa manera, que quedó en el tiempo, que después fue modificando. Luego esta plaza tomó el nombre de 25 de mayo, recordando el día de la Revolución de Mayo de 1810. Pero hasta el año 1932 la plaza únicamente tenía algunos árboles. Después, en 1932, se inaugura el pedestal, recordando los 100 años de la independencia de Mburucuyá, es decir, en el año 1932. Luego, cuando se cumple 100 años del fallecimiento del general San Martín, el 16 de agosto de 1850 él fallece, cumple 100 años, se coloca el busto del general San Martín mirando hacia la municipalidad. ¿Por qué? Porque es como que el general San Martín, en la localidad de Mburucuyá, cuida la institucionalidad. Por eso mira a la máxima autoridad del pueblo, como es el municipio. Así es. Y me remonto al año 1719, muchos años atrás. ¿Qué pasa? La provincia de Corrientes en ese tiempo extendió su frontera hasta el río Santa Lucía, claro, que no se llamaba río Santa Lucía, se llamaba río Maembé, un nombre guaraní, que no se sabe el significado. Quizá sabían, pero al transcurrir el tiempo desapareció el significado. Luego lo cambian por río Santa Lucía. Ajá. Pero en el año 1719 había dos lugares, dos reducciones no jesuíticas, franciscanas, una que estaba al lado de Santiago Sánchez, que era el río Empedrado, y otra que estaba un poquito más arriba hacia el Paraná, que se llamaba Virgen Candelaria de Oba. Eran dos reducciones franciscanas. ¿Por qué te digo franciscana? Acordate lo que te estoy diciendo, franciscana. Y de ahí viene otra cosa. Los indios del Chaco, lo que no podían ser evangelizados en ese tiempo, que se oponían, que eran estos indios, los guaycurúes, que no querían saber nada con la evangelización, atacan esas dos reducciones franciscanas. ¿Qué hacen? La vuelven a reconstruir, pero vienen un poquito más acá. En 1723 lo vuelven a atacar, Entonces construyen un poquito más hacia el interior. En 1727 lo vuelven a atacar. Entonces, ¿qué hace? La gente que vivía en las reducciones se va para muchas islas saladas, sí, Zapallo, zona de General Paz, y Mburucuyá. ¿Quién viene con ellos?
San Antonio San Antonio de Padua. Así porque es. eran franciscanos. Claro, Y San obviamente. Antonio era franciscano. Es franciscano. Claro, Así es, le así es. traen a San Antonio a este lugar como un santo de protección al nuevo lugar donde ellos se iban a ubicar. Exactamente. Se divide en tres partes este grupo de personas. Como te dije, muchas islas saladas, la zona de Zapallo, General Paz y Murucuyá. Pero ¿por qué Murucuyá? ¿Por qué aquí en este lugar? Porque, como te dije anteriormente, la frontera de la provincia se extendió hasta el río Santa Lucía, distante a 8 kilómetros de acá. Entonces, había como un fortín llamado presidio en ese momento, que era un lugar intermedio entre San José de la Laguna Saladas y Virgen del Rosario de Caacatí. Exactamente. Estaba acá. Estaba en el medio. Claro, era como una posta Era una posta. donde la gente, antes no había vehículos, Obviamente, obviamente. era caballo, carreta, claro. Entonces necesitaba tener un lugar de descanso. Si vos mirás bien, te dice que Salada está a 50 kilómetros y General Paz está a 75 kilómetros, casi en el centro. Equidistante totalmente. Claro. Entonces, pues eso permitió que se empezaran a concentrar familias alrededor de este fortín o presidio, porque ellos buscaban también la protección. A estar un grupo de personas, de militares, vamos a decir así, ellos se sentían seguros a cualquier ataque externo. Claro. A los que ya estaban acostumbrados. Claro. Digamos. Y después así se fue juntando familias. Ajá. El primer registro que hay en 1793, cuando viene un navegante español y recorre el interior de la provincia. Y dice, en su escrito, habla de Murucuyá. Y en esa época se identifica el pueblo como San Antonio de Murucuyá. Pero era por la flor, ¿no? Que Claro, mucho en esta zona. Y San Antonio porque era el santo que la gente veneraba para su protección y para pedir el santo patrón. Bueno, aparece don José Maidana, Exactamente. devoto de San Antonio. Claro. Devoto de San Antonio. Tal es así que a su hija le pone el nombre de Antonia. Antonia, pero creo que los lugareños le decían Murucuyá Potí, ¿verdad? Sí. Porque era muy linda. Era muy linda por la flor que representaba la pasión de Cristo y ella era muy linda. Era una morocha de ojos bien negros como el guapurú y Exacto. cabello largo. El cabello largo. Y bueno, y entonces en agradecimiento a San Antonio y haberle puesto a su hija Antonia, y era dueño de estas tierras, él decide donar media legua a la redonda para que se instale o definitivamente un poblado en este lugar. Y media legua a la redonda es 2,5 kilómetros a la redonda. Entiendo. Él regala su tierra a San Antonio de Padua. Él le regala esta porción de tierra a San Antonio de Padua. A partir de ahí, la gente se empiezan a instalar acá. Y el primer registro que hay es en 1793, donde dice que hay 53 familias, Esas son las que tenía. que hace un total de 350 y pico personas. 356 personas más o menos aproximadamente. En 1815 se gestiona para que Murucuyá sea independiente. Antes, para ser independiente, se tenía que hacer una gestión ante las autoridades provinciales y luego las autoridades provinciales tenían que gestionar con las autoridades eclesiásticas, es decir, con la iglesia, porque ellos eran lo que mandaban a construir una iglesia para elevar el rango a parroquia. Entiendo. Entonces, en 1815, justamente, Corrientes se queda ya sin porcentaje para construir una parroquia porque se había construido la parroquia de San Luis del Palmar. Entonces ahí se posterga otra vez la independencia. Hasta que en 1828
el general Benítez, que vino de, comandante, creo claro, que era, ¿no? vino de Saladas, a hacerse cargo como autoridad de este lugar, Sí. pero siempre dependiendo de ambos lugares, Murucuyá, San José de la Laguna Salada y Virgen del Rosario de Cagacatí, se hace cargo en este lugar porque estaba en el sector que pertenecía más hacia Saladas. Bueno, estamos frente a la casa que era de Sixto Verón, me estaba contando acá Topeca, y es otra reliquia del pueblo, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. A ver, contanos un poco, Topeca. ¿qué- Esta casa se empieza a construir en el año 1880 Ajá, y se termina en 1885 por la familia Sixto Verón, un hacendado, era también autoridad en el municipio de Murucuyá, y en este lugar era el lugar donde se reunían la familia más adinerada del pueblo, en la parte superior de la casa, en el primer piso. En el primer piso hasta ahora hay un salón grande, también se encuentra un armonio, que de aquellos tiempos, cuando ejecutaba la señora de Serenich el armonio, y era costumbre reunirse todos los fines de semana en esta casa. Ya estaba el Club Unión, pero ¿qué pasa? El Club Unión también tenía días en el cual se juntaban, y acá ya tenían establecida las familias más pudientes del pueblo venir a juntarse para charlar sobre la situación económica, política, financiera del pueblo, y de paso escuchar música, que era la costumbre de toda esta familia que existía en esos tiempos en Murucuyá. Se hacían invitaciones por escrito y se llevaba en un sobre con un plato de plata, el plato de plata. Entonces el chico se iba a cada familia a invitarle en el sobre con el plato, la bandeja de plata, le llevaba la invitación. Y de esa manera la gente quedaban invitada para concurrir a este lugar donde ellos acostumbraban a reunirse. Todavía la puerta de entrada es la original, es la de aquellos tiempos. En el exótico lenguaje guaraní. estamos en la famosa Mi Plaza Mitre de ayer tan arbolada, ¿eh? Como dice Pago por A, ¿no? Pago por A. Pago por A, la canción de mi padre, el chamamé de mi padre. Y bueno, ¿por qué Mitre, Topeca? Bueno, esta plaza se inaugura al principio de 1900 como espacio verde, Ajá. porque en el pueblo había la planificación de preservar el espacio verde, pero que no sean muy distantes las plazas. Si uno observa lo que es General Paz, Murucuyá y Salada, es lo mismo. Entonces, ¿por qué Mitre? Porque en ese tiempo habían dos líneas, lo que apoyaban a Avellaneda y lo que apoyaban a Mitre. Justamente cuando deciden colocarle el nombre a la plaza, lo que estaban en el gobierno del pueblo, es decir, lo que estaban en la municipalidad, era de la línea de Mitre. Exacto. Entonces deciden colocarle a esta plaza, Plaza Bartolomé Mitre. Estamos también frente a lo que fue la escuela número 81, la escuela primaria número 81, de la cual mi padre fue maestro, mi madre también fue maestra, y luego se convierte en el primer edificio de la escuela del ciclo básico y luego la escuela comercial Jorge Newbery. Claro, ¿verdad? exactamente. Este edificio se inaugura en 1905. Se construyó gracias a dos aportes. Al aporte que hacía el gobierno de la provincia y al aporte de los vecinos hacendados. Es decir, que acordaron poner una parte y una parte. El 60% puso la provincia, el 40% aportaron los hacendados de la zona. Y así se construyó esta escuela para la escuela primaria. Se llamaba Escuela Elemental número 1, que luego
se transformó en Escuela Provincial número 81. ¿Por qué? Porque se provincializó las escuelas. Entonces ahí se transforma Escuela Provincial número 81, que funcionó hasta el año 1962 en este lugar, en el cual era profesor don Salvador Miqueri.